Solamente con la doctora Claudia Sheinbaum a las 6 de la mañana se reúne todo el gabinete de seguridad. Se hizo también con el presidente Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de ellos que, pues, ya quisiéramos, Peña Nieto se pasaba la mitad del año en Punta Mita jugando golf, tomando llamadas, invitando amigos, ¿no? O sea, es otra forma de gobernar, ¿no? Y hay que contrastarla, porque de pronto aquí se aparecen y nos quieren dar clases de moral. ¿Por qué se dio ese tema del huachicol, ya que andamos ahí? Pues muy sencillo, porque López Obrador, que era un bocón, dijo que él iba a poner la gasolina a 10 pesos. ¿López Obrador sí estaba enterado de lo que se hacía con estas personas en la Marina? Pues ayer supimos por el fiscal general de la República que la denuncia se presentó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y claro que, a diferencia de la justicia que aplicaba el PRI en su momento, en donde no les importaba el debido proceso, pues inició una carpeta de investigación, ¿no? Fíjate, es muy curioso este caso específico, porque yo veía o he visto una narrativa permanente de la oposición del huachicol. No vemos detenidos. No vemos a personas que estén detenidas. Solamente hay decomisos de grandes cantidades de gasolina. Llegan los detenidos. Y no les gustan los detenidos. Y no les gusta, bueno, ustedes, pero por ejemplo el PAN, hoy lo reconocimos, no les gusta, ¿no? Oye, es ni más ni menos que un vicealmirante, ¿no? Y eso me parece que le da mucha más legitimidad a nuestro gobierno. El mensaje que mandamos es, si tú lo haces, no te vamos a proteger. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Espero estés teniendo un excelente miércoles 10 de septiembre del 2025. Arrancamos con la información porque hoy hay debate legislativo. Arturo Ávila se enfrenta cara a cara con el porro de Rubén Moreira. Sí, ese que le dijo a Emiliano González, quédate ahí, perro, abajo en el suelo, porque ahí lo estaban pateando. Fíjense, el día de hoy hubo varios temas, entre ellos el presupuesto para 2026 que ha mandado la presidenta Claudia Sheinbaum. Y a mí me llama la atención que Rubén Moreira, todos los priistas dicen que México ya prácticamente está en quiebra. Ya no hay dinero, que ya, es más, no dicen vamos a hacer como Venezuela, ya somos Venezuela. La verdad es que a mí me gustaría que estas personas vayan y le pregunten al pueblo qué piensan. Si de verdad, pues ya estamos mal. Porque les digo una cosa, si no existieran los medios de información de ahora, si no existiera pues la mañanera, si siguieran existiendo los medios tradicionales y lo que dice el PRI, o sea, le creeríamos, Ahí Arturo Ávila le puso tremendo, pero tremendo cerradón de hocico y le dijo, pues ya nos veremos en 2027, a ver qué dice el pueblo, a ver si lo lograron engañar, cómo nos va a calificar el pueblo, si Morena se va o se queda, o si el PRI permanece vivo o desaparece. Vamos rápidamente a ver lo que sucedió porque la verdad es que estuvo bueno este debate. Hay dos temas importantes que ya con este inicio del nuevo periodo son prioritarios en esta discusión legislativa. Uno, el paquete económico 2026, la economía sin duda de los temas que nos dan un norte de cómo estamos en el país, más allá de los discursos, sino en la realidad. Y otro es esta ley contra la extorsión, delito que ha venido aumentando, que tiene una cifra negra de denuncias altísima y que plantean endurecer las penas. Pero vamos a platicar primero del paquete económico 2026. El mensaje es disciplina fiscal y menor déficit. Yo les pregunto a ambos, ¿esto es realismo macro o contabilidad creativa que no aguanta el primer choque externo, Arturo? Pues es un modelo económico distinto, ¿no? Nosotros hemos puesto 3 ejes muy importantes para, de alguna manera, fortalecer la economía, pero sobre todo priorizar lo que es importante, que es la gente. Uno es la sociedad republicana. Le dimos una enseñanza al PRI y al PAN de cómo se gobierna, ¿no? De cómo dejar atrás los excesos, de cómo dejar atrás todo lo que la gente repudiaba, ¿no? Salarios altos, Estado Mayor Presidencial cuidando a un presidente, más de 8,000 personas, aviones presidenciales, grandes cuerpos de escoltas acompañando a gobernadores, a presidentes, a secretarios de Estado y por supuesto, ¿no? El sello del PRI y el sello del PAN, ¿no? Gobernadores que saquearon a sus estados, ¿no? El primer tema es, seguiremos impulsando la austeridad republicana, que hoy no solamente es un tema constitucional, sino que además entiendo que el propio Poder Judicial está buscando fortalecer también. El segundo tema importante pues es darle mucha fortaleza a la inversión pública. Mientras ellos hacían bardas, pues solo el PRIAN, bardas con la idea de hacer una refinería, o mientras se anunciaba un tren de Toluca a Santa Fe y de Santa Fe a Toluca, que nunca pudieron concluir porque pues, se robaban todos los recursos, nosotros acabamos demostrando que sí se puede hacer un tren Maya, que concluimos la obra que nunca concluyeron, el tren Insurgente, que podemos hacer caminos artesanales en las zonas más marginadas del país, que una refinería sí la terminamos, que incluso si hay necesidad de comprar una refinería en Estados Unidos, la compramos, sin que haya cochupos, ¿no? Que podemos hacer, por ejemplo, una ruta de logística comercial a través del tren del Istmo de Tehuantepec también, obras que son muy importantes. Y el tercer tema, y el sello de nuestro gobierno, es la ampliación de los programas sociales, las transferencias directas, esas que el PRI y el PAN, por un lado, rechazaban, esas que criticaban, esas que decían que no se tenía que dar a la gente, nosotros vamos a seguir impulsando. Adultos y adultos mayores, gente con discapacidad, jóvenes a través de la beca Rita Cetina y seguiremos ampliando el programa de salud casa por casa y otro tipo de programas sociales que seguirán siendo derechos constitucionales y que a diferencia de ellos, la gente sí ve. Entonces, sí, sin duda, a esto se le llama prosperidad compartida. Rubén.
Bueno, más allá de discursos de narrativa, tres cosas terribles. La primera, la presidenta recibió un costal de problemas de Andrés Manuel López Obrador, que se acomodan en tres, cuatro cosas. La primera, el gobierno no tiene dinero, está quebrado. La segunda, el país no crece. La tercera, tiene broncas en seguridad y en justicia. Vemos un paquete fiscal con ayudas en números, con crecimientos que no se han dado, igual que el año pasado. Vemos el problema de tratar de emparejar el gasto con los supuestos ingresos que va a tener. Vemos que quiere bajar el déficit, un déficit que heredó López Obrador y que desgraciadamente lo reduce aprovechando los fondos de salud y de educación. Por eso hoy 6 de cada 10 mexicanos tienen que recurrir a las farmacias particulares, a los medios particulares para tener salud. La mayor prueba de que Morena no tiene dinero es que aquí en el Senado está congelada la reforma al artículo 123 para dar salarios mínimos profesionales, entre otros, a policías y enfermeras. Está en un cajón de la presidenta de la mesa directiva, una vez que fue votada por diputados, por senadores y por todas las legislaturas. ¿Por qué eso que dijo el 5 de febrero del año pasado, con bombo y platillo, López Obrador, no se ha publicado? Porque no tiene dinero. Okay. O porque el otro es un mentiroso. Permíteme ahí, te pregunto directamente, ¿hay dinero en el país para poder sostener más allá de los programas Te lo sociales y todo respondo esto? rápidamente, Está bien. pregúntale a la gente, a la que ellos no van a tocarle la puerta. No, pero ¿hay dinero para seguir con esto? Sin duda que hay dinero. A ver, estamos hablando, fíjate, de una deuda del 49.7% del Producto Interno Bruto. Sin rollo político, sin politiquería, ¿no? Sin politiquería pura, si tú lo comparas con los países de la OCDE, ¿no? Es de las mejores deudas, de hecho el tercer mejor lugar. Si tú lo comparas con economías como la japonesa, por ejemplo, como la de Estados Unidos, equivalen a la mitad y en algunos casos a una cuarta parte del endeudamiento que tienen estos países. Pero no te vayas tan lejos. Vete a la calificación que tiene nuestro país con las calificadoras, que no han reducido la calificación, ¿no? Y eso que las calificadoras normalmente están sujetos a otro tipo de ingredientes que no dependen directamente de un tema financiero. Entonces, esta retórica de decir que el país no tiene dinero, que no va a crecer, por ejemplo, yo siempre digo, bueno, pues vamos a compararlo con indicadores de gestión, porque cuando hablamos de crecimientos de un dígito, pues tendríamos que voltear a ver al crecimiento de las 20 economías más importantes del mundo, ¿no? Rubén dice, Arturo, que sí hay dinero para sostener esto. Bueno, si hay dinero, ¿por qué no publican la reforma al artículo 123? Un policía municipal en promedio en este país gana 8,000 pesos, en promedio. De publicarse esa reforma, una enfermera que trabaje en municipios, estado, federación o con particulares, pasaría promedio de 9,000 pesos a 18,000 pesos. Si hay dinero, ¿por qué no lo hacen? Bueno, el país no está creciendo. No nos comparemos con otras economías. Arturo, ¿por qué no se publica esta reforma 123? Bueno, la realidad es que requiere efectivamente de una corresponsabilidad presupuestal, ¿no? Y entonces cualquier ejercicio que tenga una afectación directa al presupuesto pues debe analizarse. Me parece que es una reforma que eventualmente se va a publicar. Puede que incluso estemos muy cercanos a que se pueda publicar. Pero para que se publicara tendría que estar contemplado ya ese presupuesto en el presupuesto 2026 así es, no así viene. es. Bueno, vamos a ver, porque hay ajustes que se pueden llevar a cabo al presupuesto también. Lo que quiero decir es que hay una agenda muy clara y diseñada directamente a beneficiar a millones de mexicanas y mexicanos, ¿no? El presupuesto tiene un enfoque muy claro, y lo dijo la presidenta de México. Vamos a seguir apoyando todo aquello que genere un beneficio directo a la población de mexicanas y de mexicanos. Rubén, mencionaste, bueno, más bien en lugar de mencionar, te vi hacer negación con la cabeza cuando dijo Arturo lo de la reforma del 123 y también tu comentario respecto a lo del PAN. Bueno, quedó demostrado que no tienen dinero para votar una reforma constitucional. Primero, la iniciativa vino del Ejecutivo, fue respaldada por todos los partidos. Entonces quiere decir que el Ejecutivo no consultó a su secretario de Hacienda, me refiero a López Obrador. Segundo, cuando se vota en la Cámara, hay un estudio de viabilidad financiera y el estudio que acompañaron decía que sí había dinero. Tercera cosa, sí tiene que hacer en esa corresponsabilidad un movimiento en la ley de coordinación fiscal, porque, y me refiero y me dirijo a los presidentes municipales, cuando Morena pone eso en la Constitución, pues ahora tiene que surtirles de dinero a las alcaldías, si no, no lo van a tener. Entonces fue pues una de esas tantas boconadas que dijo luego López Obrador para ganar elecciones, pero que lo publiquen y que se dejen de otras cosas. Pero no hay dinero, desgraciadamente no hay dinero. Y ahora, de todo eso fardo que le dejaron a la presidenta, pues lo está arreglando. ¿Cuánto fue la evasión de IEPS? Eso es mucho más de lo que ellos hoy están reconociendo. Gran acción de Harfuch, hay que reconocerlo, gran acción de Alejandro Hertz. Pero lo dijo el presidente López Obrador, que eso ya no pasaba. Entonces, vamos a ver cómo se arreglan las leyes aduaneras. Yo esperaría que sacaran a la Marina de la operación de muchas actividades administrativas. ¿Por qué se dio ese tema del huachicol, ya que andamos ahí? Pues muy sencillo, porque López Obrador, que era un bocón, dijo que él iba a poner la gasolina a 10 pesos. Y fue con Biden y le dijo, mire, que la gasolina está más barata en México. Ahora está el doble que en Estados Unidos. Entonces es el gran incentivo que tiene todo el mundo para tratar de traer gasolina
de otras partes al país. Y ahí está una evasión fiscal que ellos no quieren combatir, que no desean combatir. En estas detenciones a las que se refiere Rubén Arturo, que fueron 14 sobre este tema del huachicol fiscal, que sucedió durante el sexenio de López Obrador, vale la pena recordar lo que el propio López Obrador dijo en algún mitin, que era imposible que un presidente no supiera de las tranzas que se estaban gestando durante su gestión. Entonces, tomando como base sus propias palabras, ¿López Obrador sí estaba enterado de lo que se hacía con estas personas en la Marina? Pues ayer supimos por el fiscal general de la República que la denuncia se presentó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y claro que, a diferencia de la justicia que aplicaba el PRI en su momento, en donde no les importaba el debido proceso, pues inició una carpeta de investigación, ¿no? Una carpeta de investigación que tiene responsables de muy alto nivel, pero que no demerita a la institución, cuidado, o sea, no demerita a la Marina Armada de México. Fíjate, es muy curioso este caso específico, porque yo veía o he visto una narrativa permanente de la oposición del huachicol. No vemos detenidos, no vemos a personas que estén detenidas, solamente hay decomisos de grandes cantidades de gasolina, llegan los detenidos. Y no les gustan los detenidos. Hoy lo y no les gusta, bueno, ustedes, pero por ejemplo el PAN, hoy lo reconocimos, no les gusta, ¿no? Oye, es ni más ni menos que un vicealmirante, ¿no? Y eso me parece que le da mucha más legitimidad a nuestro gobierno. El mensaje que mandamos es, si tú lo haces, no te vamos a proteger. Es que, a ver, yo que conozco bien a la presidenta Claudia Sheinbaum, veo perfecto, presidenta, este es el tamaño del problema, vayan por ellos. Aquí nadie va a cometer un acto de ilegalidad. Y es lo que estamos demostrando, que no importa quién seas, no importa que seas un general de división, un vicealmirante, un almirante, no importa tu parentesco con quien sea. Si tú cometes un delito, se te va a investigar, se te va a probar si hay conductas delictivas sin linchamiento mediático, y eso me parece muy importante. Es decir, no puedes ser responsable mientras no seas responsable. Y tercero, si existen conductas delictivas, se te va a perseguir. Y ese me parece que es el mensaje que está mandando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, del cual todas y todos nos deberíamos de sentir muy contentos, porque se acabó la impunidad. Entonces, ¿dirías que fue el propio López Obrador quien pidió que se iniciaran Por las supuesto, investigaciones? a ver, él mismo lo dijo, ¿no? ¿Tú crees que un secretario que presenta una denuncia no va a informar al presidente de México? Presidente, tenemos este problema. Puede ser de un tamaño muy relevante. Voy a presentar una denuncia en la Fiscalía General de la República, por supuesto. Todos los días hay gabinete de seguridad desde que se inició el gobierno de la transformación. No solamente con la doctora Claudia Sheinbaum, a las 6 de la mañana se reúne todo el gabinete de seguridad. Se hizo también con el presidente Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de ellos que, pues, ya quisiéramos, Peña Nieto se pasaba la mitad del año en Punta Mita jugando golf, tomando llamadas, invitando amigos, ¿no? O sea, es otra forma de gobernar, ¿no? Y hay que contrastarla, porque de pronto aquí se aparecen y nos quieren dar clases de moral, y hay que decirle a la gente, no se olviden de quiénes son ellos, de quiénes eran ellos, de cómo gobernaban, de lo corruptos que eran, de cómo se gastaban los recursos. La gente lo sabe, somos completamente distintos. Y me parece que si alguien se equivoca, si alguien comete una conducta ilícita, si alguien comete incluso un delito, la mejor muestra de que nosotros no vamos a ser comparsas ni cómplices de eso, es lo que pasó. Y al margen de las diferencias que de pronto se ven, ¿no? Con un Alito Moreno que anda en Estados Unidos, que ahora de porro se fue a entreguista, que hace videos de 3 segundos para demostrar que entra o no entra, pero no sabemos ni con quién entra o con quién va. Me imagino que es el que se pone ahí en la puerta de la Casa Blanca, da 2 pasos para adelante, grábame un poquito y es lo que sube, ¿no? Que contrasta literalmente y radicalmente con los gobernadores del PRI. Ayer, por ejemplo, Esteban Villegas, o antier, si no me equivoco, antier, decía, yo soy claudista, orgullosamente, y pido un aplauso para nuestra presidenta. O sea, hay un PRI, me parece... Manolo Jiménez, incluso. Manolo dijo lo mismo, digo, incluso ya hay 2 claudistas ahorita, ¿no? Del PRI. Y me parece que está en la ruta de que les quita la argumentación a los del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que se andan inventando unas historias de narcoterrorismo, de unas cosas que dices, no puede ser. O sea, incluso invocan al ridículo más importante, ¿no? Cuando yo veo las fotos de que andan haciendo estrategia y al siguiente día Gutiérrez Mancilla vuelve a subir un X tratando de calificarme vocero del narcotráfico. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Si los únicos que se vincularon, y pregúntaselo a ChatGPT, ¿cuál es el partido que por naturaleza está vinculado con el narcotráfico? Te va a poner PRI. PRI, históricamente, ¿no? Entonces me parece que se han equivocado en la estrategia. Ojalá les aprendieran un poquito el señor Alito Moreno y su bola de porros a 2 gobernadores que tienen, a Manolo y Esteban Villegas. Ojalá y les aprendieran un poquito. Rubén, ¿qué opinas de esto que sí efectivamente pasó durante este fin de semana? Las palabras de Esteban Villegas, que se dijo claudista, y Manolo Jiménez, que no dijo como tal la palabra claudista, pero sí hizo una referencia muy buena hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, nuestros gobernadores son gobernadores, para empezar, es su posición personal, pero yo los veo institucionales, ¿no? Los veo serios. Ojalá y los de Morena tuvieran esa institucionalidad, porque yo veo a varios gobernadores de Morena que no son claudistas, son obradoristas. Y creo que eso a mí siempre me ha llamado la atención. Pero eso no interfiere con su militancia, ni con el PRI que tenemos en esos lugares. Este año le dieron una patiza en Durango a Morena,
No obstante que ahí mandaron a lo mejorcito que tenían, un tipo que le dicen el Andy, que por cierto se hizo acompañar de todo el ejército del mundo, a mí me tocó verlo. Y lo mismo les va a pasar en Coahuila el año que entra, nos van a regresar en tambores. Y manden a Andy, ojalá y manden a Andy, si todavía está para esos días en Morena, porque dicen que ya fue con su papá a decirle que ya no quiere andar en eso. Arturo, última participación, adelante tu conclusión. Gracias, pero pues decirte que yo celebro que estemos viendo todos los días que los discursos y las narrativas de comunicación de la oposición se caen y se caen y se caen. Un día inventan que no luchamos contra el crimen, al día siguiente mostramos que sí podemos luchar contra el crimen. Un día dicen que no hemos atendido los problemas más importantes de la gente y al siguiente día demostramos que hemos sacado a 13.4 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. Un día nos dicen que estamos quebrados y otro día, pues si le preguntas a la gente allá afuera, el 80% de las y los mexicanos reciben una transferencia directa en pensión para adultos mayores, adultos, gente con discapacidad, jóvenes, los que llamaban ninis, y por supuesto la beca Rita Cetina, salud casa por casa, más de 20,000 médicos, enfermeras visitando las casas y otros programas que han sido fundamentales como Sembrando Vidas, que forman parte de un sello muy específico. La gente no se la cree, no les cree eso. Lo que pasa es que ellos quisieran que hubiera lana, pero para echársela o para robársela como sucedía en el pasado, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo que hay es que el dinero, cuando existe dinero y no se roba, da la impresión que está dando, ¿no? Es para la gente. Y por supuesto, estamos impulsando obras de infraestructura sin precedente. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Rubén, de que estas obras faraónicas, ¿no? Me parece que, primero, tú no puedes ponderar las obras del gobierno o de un Estado en una visión empresarial, porque tienen, sin duda, una visión de largo plazo, de un impacto social de largo plazo, de costos que a lo mejor van a implicar la generación de empleos. Yo reto a Rubén, en esos recorridos que le encanta hacer en el último vagón del Tren Maya, ¿no? Y donde les piden ahí que se salgan a los compañeros o a las compañeras de ese tren, que se bajen las comunidades y que le pregunten a la gente, ¿cómo era su vida antes y después? Y te vas a llevar una sorpresa, Rubén, cuando veas que la gente está muy agradecida con el gobierno de la transformación por haber logrado conectar ni más ni menos que a varios estados del sureste de la República, porque 500,000 personas participaron en la construcción de este tren, que sin duda, a pesar de sus malos deseos, a pesar de su negatividad, va a dar resultados. Y además vamos a empezar ya con obras de infraestructura de trenes de pasajeros a varios estados de la República, lo que cualquier país de primer mundo tiene. No más que eso no se les olvide, que ellos privatizaron los trenes, que acabaron con los trenes de pasajeros, ¿no? No les gusta que se los digamos, porque saben que gobernaron muy mal. Y que hoy allá afuera no es una casualidad que 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos digan, estamos con el gobierno de la transformación. Rubén. Rápidamente, ojalá ese mundo de fantasía estuviera en la realidad. Nomás le quiero decir a Arturo que todos esos lugares ya estaban comunicados y que por eso no se sube la gente al tren. Eso es para empezar. Y que se suba él, o mejor, que lleve a la Cámara al señor director del Tren Maya para que pueda ser cuestionado. Por eso, la presidenta Sheinbaum tuvo que anunciar un bachetón. La presidenta de la República, un bachetón. Pues porque toda la infraestructura del país se la llevó a la basura López Obrador y porque tiene problemas estructurales, porque a la presidenta no le hicieron un gran gasto que tiene que pagar, no, es un gran gasto que tiene que pagar y los futuros que tiene que sostener. Y bueno, ¿qué te puedes esperar tú de un gobierno que nos entregó a los Estados Unidos? Porque López Obrador nos entregó a los Estados Unidos. Hoy México tiene gas para 6 horas. No tenemos alimento. Que decía que sin maíz no hay país, pues ahora no tenemos alimento porque destrozó. Fíjate tú que hace, en tiempos de López Portillo, vino aquí Carter, el presidente Carter, y dijo, su gobierno ha trabajado larga y duramente para controlar las armas y los armamentos, tanto nucleares como convencionales, tanto en este hemisferio como en el resto del mundo. No sería exagerado decir que todos los países importantes del mundo no existe ninguno más dedicado al control del arma, ni más opuesto al militarismo que el de México. Vino el señor Marco Rubio y les dijo exactamente lo mismo. Y ellos salieron a echar campanas al vuelo. ¿Sabes a qué vino Carter? El presidente, y lo dijo en Palacio Nacional, el presidente de Estados Unidos, vino por el narcotráfico, por la migración y a que le vendiéramos gas, porque López Portillo dijo que no le iba a vender gas a los americanos porque teníamos gas. Hoy, desgraciadamente, tenemos un canciller de quinta que no tiene agenda. No tiene agenda. No hay una agenda que demostramos. Pero bueno, así es Morena y sus fantasías. Fíjense nada más, de verdad que si no, o sea, si estuviéramos en los tiempos de antes, o sea, si ahorita no hubiera mucho de dónde ver información, si no hubiera las mañaneras, créanme que pues uno le creería a Rubén Moreira cuando dice que el país está quebrado, que no hay dinero, que ya valió queso. De verdad, así como lo dicen, pareciera que sí, ya estamos a punto, o más bien no, ya somos Venezuela. Porque la verdad es que estos priistas, a mí me llama mucho la atención y me da mucho coraje cuando dice publiquen el 123. Es esta reforma en donde los policías, todos por ejemplo, policías, las enfermeras, pues pasan de 8,000 a 18,000. Fíjense, están planteando un aumento de más del 100%. Ojo, saben que esto no se puede. Porque también seamos honestos, por muy bien que le vaya a México, pues no se puede hacer un aumento de salarios al doble, más del 100%. No se puede.
Ah, pero ellos dicen, ¿por qué no lo hacen? Ah, pues porque no hay dinero. No es que no es de que no haya dinero o que el país esté quebrado. Es que simplemente no se puede tomar estas decisiones a la ligera. O sea, es un aumento demasiado fuerte. Pero qué bueno, o sea, qué conveniente para ellos que en sus tiempos nunca lo hicieron y además ni siquiera aumentaban el salario mínimo. Ah, pero llega Morena y ahora sí, háganlo, demuestren que están con el pueblo, háganlo. Ay, ¿y ustedes qué hicieron? No, pues al contrario, aquí se está avanzando, pero pues obviamente poco a poco, pues para no desestabilizar, pero así está la posición, así se pintan. Y como lo dijo Arturo Ávila, el 2027 dirá cómo nos ha calificado el pueblo. Si Morena sigue o se va, si el PRI, pues a ver si no desaparece. Pero bueno, como dice el dicho, el pueblo será el juez. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales donde subimos toda esta información. Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.